Mi nombre es Ana María Montoya Villa, soy estudiante de cuarto semestre de fisioterapia en Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Les hablaré sobre las transiciones del neurodesarrollo haciendo énfasis en las fases 1 y 2. La fase 1, que es la del decúbito supino, se presenta en los meses 3 y 7 del bebé. En esta fase, el bebé empieza a mover sus hombros para alcanzar un objeto o tocarse los pies, como se puede observar en la imagen. Sobre el análisis de esta imagen, observamos que en ambos codos hay una flexión. En la muñeca izquierda se logra observar que está en pronación y el músculo que prona la mano actuando es el pronador redondo. En la muñeca derecha vemos que está realizando una extensión, por lo que está actuando principalmente el músculo extensor ulnar del carpo. La columna tiende a hacer extensión. Se puede analizar también que la cadera está en flexión. Esto se debe a que el bebé empieza a realizar movimientos variados y el principal músculo flexor sería el iliopsoas, teniendo una contracción de tipo concéntrica. En esta fase el bebé pasa de decúbito supino a decúbito lateral. En esta transición se activa en una contracción concéntrica el músculo iliopsoas, que es el flexor de cadera. Lo que hace es hacer el primer impulso y en segunda instancia el recto abdominal concéntricamente, para así ubicar al niño en posición de cúbito lateral. En la fase 2, que es la que se ve en los bebés en el cuarto y octavo mes, analizando la imagen vemos que los hombros tienen un movimiento de aducción y los músculos que hacen este movimiento son el deltoides y el supraespinoso. El codo de la extremidad superior derecha tiende a estar en flexión, al igual que el de la extremidad izquierda. Y cuando hay flexión, sabemos que participa principalmente el flexor radial del carpo, obviamente en el codo. En estas extremidades, en ambas, pronación de manos y el músculo influyente es el pronador redondo, acompañado de los flexores y el palmar largo. Además, la articulación del codo encargada de hacer pronación y supinación es la articulación radioulnar. En la columna observamos una extensión y el músculo dorsal ancho en una contracción concéntrica es quien ejecutará ese movimiento. En la cadera observamos que tiende a hacer una extensión y el músculo glúteo mayor en una contracción de tipo concéntrica ejecutará este movimiento. Ambas rodillas tienden a estar en extensión y por último en la articulación del tobillo observamos una tendencia a plantiflexión en ambos pies, siendo así el músculo gastrocnemio el principal ejecutor de este movimiento con una contracción de tipo concéntrica. Muchas gracias. Buen día, profesor, cordial saludo. Mi nombre es Leonardo Fabio Meneses Meléndez, estudiante de fisioterapia cuarto semestre, y le voy a explicar la fase 3 y fase 4 del desarrollo motor del niño. En la fase 3, ¿qué características del niño está en posición dorsal, pasa ventral y después da dorsal? Vemos que en decúbito supino el niño tiene que hacer una contracción concéntrica del músculo iliopsoas como primer impulso para ubicarse en decúbito lateral. Ya en decúbito lateral, con una contracción concéntrica del recto abdominal y del oblicuo interno y los demás músculos, pasarán al niño en decúbito prono. Ya en decúbito prono, como observamos en la imagen, vemos que en las extremidades inferiores, la extremidad inferior derecha vemos una tendencia en la rodilla a estar en flexión, en la extremidad inferior izquierda una extensión. En la articulación de los tobillos vemos que la posición de los pies están en la línea media y no hay ningún movimiento, está neutro. En la cadera no observamos ningún movimiento ni de extensión ni de flexión, observamos una hiperlordosis que conlleva a una anteversión de pelvis, una hiperlordosis por el bajo tono muscular que hay en esta fase del niño, y en las extremidades superiores, como en la extremidad superior derecha, observamos una flexión de hombro que el deltoides, cara anterior, es el responsable de este movimiento. Hay una extensión de codo que el extensor radial largo del carpo con una contracción excéntrica y los demás músculos extensores harán este movimiento. Y una pronación, como sabemos que los flexores, el pronador redondo y el palmar largo hacen este movimiento.
En la extremidad superior izquierda vemos una tendencia a flexión de codo y una pronación completa. Pasando ahora a la fase 4 denominada recta, observamos en la imagen que el niño está en pronación sobre manos. Observamos también que hay una extensión total de tronco donde el dorsal ancho y iliocostales en una contracción concéntrica participan para ejecutar este movimiento. En sus extremidades superiores, tanto derecha e izquierda, vemos los mismos movimientos. Flexión de hombro, donde la cara anterior del deltoides participa para ejecutar este movimiento, una extensión de codo, pronación y extensión de muñeca. Vemos que los extensores están en una contracción concéntrica debido a la extensión que hay de muñeca sobre el suelo. Los músculos principales son el extensor radial largo del carpo y su demás extensor para ejecutar dicho movimiento. Vemos que en la pronación los flexores, el pronador redondo y el palmar largo son los principales para ejecutar este movimiento. En sus extremidades inferiores, refiriendo a la articulación de la cadera, observamos una extensión donde el glúteo mayor en una contracción concéntrica ejecuta este movimiento. En sus extremidades inferiores, tanto derecho como izquierdo, observamos una extensión de rodilla y una plantiflexión. Vemos que en la plantiflexión, refiriendo a la articulación del tobillo, vemos que el músculo principal es el gastrocnemio, que está en una contracción concéntrica, pero también participa el tibial posterior. Vemos que el músculo cuádriceps solo es encargado de hacer extensión de rodilla. Buenas noches, soy Dylan Camilo Álvarez Palacios y estaré hablando de la fase 5 o también llamada fase de gateo. Tenemos que esta observa entre los 8 a 16 meses de edad en el bebé. Entonces en esta fase tenemos que el músculo tríceps braquial hace una contracción excéntrica. Esto con el fin de extender los miembros superiores. También tenemos que en esta fase las manos van a estar apoyadas sobre el suelo. Pero para que esto lleve a cabo, la muñeca va a ser una extensión, donde van a participar los músculos extensor radial largo y corto del carpo, hacen una contracción excéntrica. Luego de que las manos estén apoyadas sobre el suelo, procederá a una elevación de tronco, donde se va a activar el músculo dorsal ancho. Tenemos que el hombro va a ser una flexión y los codos van a ser extensión, teniendo en cuenta que las manos van a estar pronadas sobre el suelo, donde va a participar el músculo pronador redondo. Al ejecutar esta fase tenemos que las caderas van a hacer flexión, donde van a activar el músculo ilioxoal, haciendo una contracción concéntrica. Asimismo las rodillas van a estar flexionadas, donde se activan los músculos isquiotibiales. También tenemos por último que el tobillo tiene una tendencia a plantiflexión, donde va a participar el músculo flexor largo de los dedos. Ahora la fase 6 o también llamada fase de sentado. Vemos que esta observa entre los 9 a 16 meses de edad en el bebé. Ahora la transición de gateo a sentado, como puedo observar en la imagen, se da debido a una extensión de tronco que da el niño al momento de ir hacia atrás, donde activar concéntricamente los músculos dorsal ancho y dorsal largo. Ahora en el análisis del movimiento de la fase donde está sentado, vemos que los miembros superiores van a hacer una flexión de codo, en el cual el músculo bíceps braquial va a hacer una contracción concéntrica. Adicionalmente tenemos que en las muñecas hay una tendencia a la flexión, donde se activa el músculo flexor radial del carpo. También en esta fase las rodillas van a hacer una flexión, donde los músculos isquiotibiales van a hacer una contracción tipo isométrica. Hablando y por último el tobillo, tenemos que en ambos lados, tanto en el derecho como en el izquierdo, van a estar neutros, es decir, no hay ningún tipo de movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Mafla y el día de hoy hablaré de las fases 7 y 8 del desarrollo motor y postural de un infante. En la fase 7, en la que el bebé se encuentra arrodillado, la cara presenta una ligera tendencia hacia aducción, actuando pues los músculos glúteo medio y menor, la fascia lata, el piramidal y el sartorio, en una contracción de tipo isotónica concéntrica. En esa fase también, las rodillas se encuentran en una flexión de 90 grados. Al encontrarse su tronco en una posición vertical, la cadera está recibiendo todo el peso, pero los músculos del abdomen no se encuentran tonificados, que serían el recto abdominal, los oblicuos transversos, entre otros músculos. Por lo que para mantener esta posición se apoya con los brazos en flexión, el antebrazo en extensión,
contra una pared y la mano en extensión, y mantiene su pelvis en anteroversión, pudiendo así aumentar su centro de gravedad. Esta posición permite fortalecer los músculos recto abdominal, oblicuo, glúteo mayor e isquiotibiales. En la fase 8, o en la que el niño se pone de pie, se encuentra en un inicio arrodillado, con sus caderas y las piernas flexionadas, apoyándose con sus manos sobre sus palmas en una pared, con la muñeca en extensión, actuando los músculos extensores radiales largo y corto, extensor de los dedos y del meñique, extensor cubital, y ocurriendo pues una contracción isotónica de tipo concéntrica. Después, él apoya todo su peso en los dedos de los pies, con el pie en posición de plantiflexión y con los dedos del pie en extensión, en una contracción isotónica excéntrica. Entonces, impulsa su cuerpo hacia proximal, provocando una extensión de rodilla y cadera. En ese momento, su centro de gravedad pasa a encontrarse en la pelvis. Vemos como los músculos plantiflexores se fortalecen, al igual que los extensores del dedos y del halus, lo cual es importante como antecedente para caminar. En esa posición el bebé realiza unos pasos, aunque podríamos decir que son pseudopasos, al ocurrir esto hacia el lateral. En este movimiento se produce abducción de cadera en el miembro del lado en el que se aleja el cuerpo y una posterior aducción. También hay una ligera flexión de rodilla de menos de 10 grados y el tobillo no presenta ningún movimiento importante. Muchas gracias. Mi nombre es Catalina Rodríguez González y les voy a hablar sobre la fase 9 y 10 del desarrollo motor. Esta fase se presenta en los 12 y 21 meses de edad del niño, como se muestra en la imagen. En esta fase se evidencia un impulso para poder pararse solo y empezar a caminar. Tenemos que tener en cuenta que al principio no hay una estabilidad muy alta, por lo cual el niño da una cantidad de pasos muy mínima y se cae, o también cumple con ciertos esquemas que camina y gatea o camina y se arrodilla. En la imagen podemos observar que el niño está en posición unipodal sobre su pierna derecha con continuación de un paso. Sus tobillos se encuentran en una posición neutra, se encuentra en la fase apoyo medio referente a la marcha de su extremidad inferior derecha. Hay una flexión en la cadera izquierda, principalmente músculos como el psoas mayor, el ilíaco, el recto femoral, el sartorio y tensor de la fascia lacta. En la cadera derecha está neutra, sus extremidades inferiores como la derecha se encuentra en extensión total, la extremidad inferior izquierda en su rodilla está en flexión, participando los músculos isquiotibiales y el grácil. Se nota que la base de sustentación es amplia, posterior a dar el paso. Por otro lado, en la articulación glenohumeral del hombro derecho se encuentra en rotación externa, la cual los músculos que influyen en este movimiento son supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. También se observa en la extremidad superior izquierda una flexión de hombro con tendencia a aducción, extensión de codo y pronación de mano, donde participan en contracción excéntrica los músculos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. Asimismo, los músculos encargados de pronar la mano son el pronador redondo palmar largo, el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo, donde la articulación radial es la encargada de este movimiento.